Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por su presencia. En primer lugar, agradecimiento a la Fundación. Señor González Argüelles, no sabe cómo le agradezco que haya hecho el llamamiento a la recuperación del patrimonio y más a la recuperación del patrimonio fotográfico en este caso. Yo llevo, gracias también por esa generosa presentación, yo llevo trabajando en el tema de la documentación fotográfica desde los 14 años, en que empecé a hacer fotografías, y por distintas situaciones he ido conociendo fondos de archivos, bibliotecas, centros de documentación. Y después de tantos años, estoy hablando nada más y nada menos de 44, 45 años de trabajar en la documentación fotográfica, me encuentro con esta gran sorpresa. La gran sorpresa es que me invitan a participar en un acto en el que se recuperan fondos fotográficos que parten del trabajo de la empresa. Esto, que parece tan simple, comentado así, y que se dice en 4 palabras, significa que por fin empiezan a tomar conciencia las empresas de que tienen fondos fotográficos que son rentabilizables. Rentabilizables no solo en el sentido económico, que finalmente todo es económico, sino en el sentido cultural. También esta frase, tan fácil de decir así, resulta muy, muy difícil de comunicar y de transmitir a aquellos responsables de todos estos fondos. Yo he preparado unas palabras que no leeré, pero que sí seguiré, porque creo que seguimos sin tener conciencia de que los fondos fotográficos tienen un valor extraordinario para la recuperación de la memoria. También palabras muy manidas. La recuperación de la memoria es en el sentido más general, en el sentido universal, por lo que significa una fotografía de representación para todas las fotografías. Es verdad que las instituciones públicas y sobre todo aquellas personas que trabajan en las instituciones, porque yo comentaba con Uría antes de sentarme aquí, que al final todo se reduce a la persona, al interés de quien trabaja en lo que trabaja. Pero es verdad que las instituciones públicas han hecho un esfuerzo extraordinario, la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico Nacional, donde nos encontramos, las fundaciones. Le comentaba también que hace muy poquito tiempo, tan poquito tiempo que hace solo un año, la Fundación Lázaro Galdiano recuperaba nada más y nada menos que la historia de Pedro Antonio de Alarcón a través de las cartes de visite que él había ido recopilando de sus amigos y compañeros de vida. Recuperar esto en el año 2014, después de tener en esa institución 30 o 35 años esas imágenes, significa un parón extraordinario frente al trabajo que se estaba realizando con los textos. Pero la Fundación ha llevado a cabo ese trabajo y ha recuperado estos fondos. El Archivo General de la Administración del Estado tiene colecciones extraordinarias, pero si lo analizáramos, sobre todo los profesionales que trabajan en este tema, saben que una vez que se recupera el fondo fotográfico, se tarda muchísimos años en ponerse a trabajar con él. Se tarda mucho tiempo en analizarlos y mucho tiempo en ponerlos a disposición de los investigadores y de los usuarios. Insisto en la rentabilidad que supone el disponer de esos fondos, porque incluso estamos hablando, llevándolo al extremo, de modificar a veces la historia en el análisis de una fotografía. Ejemplos hay muchísimos, suelo ponerlos, pero hay uno que es contundente, y ahora que estamos viviendo este momento de nacionalismos, con esa raya que tan difícil de valorar y que quieren cruzar y que otros queremos que no crucen. Ahora que vivimos ese momento, cuando se firmó el tratado para la rendición del IRA, la única condición que puso el IRA en Irlanda es que no hubiese un fotógrafo. No tenía que quedar constancia de que alguien dejaba un arma en la mesa o firmaba un documento. El documento firmado sí, pero no la imagen de la firma del documento. Esta es la condición que pone el IRA. Es muy importante para entender el significado de la imagen. Dicho esto, y felicitando a los profesionales que trabajan en los centros de documentación, no es menos cierto que la fotografía sigue considerándose un elemento complementario de los textos. Y sin embargo, aún en la prensa, todos los días, estamos viéndolo ya con la prensa digital, la fotografía tiene valor en sí misma desde su creación, desde que en 1839 la presenta Daguerre. Y por no cansarles, si habláramos de Daguerre o de los personajes que han trabajado en torno a la fotografía,
Es sorprendente que en las facultades, no digamos en los institutos, donde ya tendríamos que tener esa referencia de punto de partida, nos encontremos que cuando hay referencias a un personaje que sí que se apellidaba Daguerre, nadie, un 90% de los alumnos no sepan quién era el fundador, el creador, el inventor, el que puso en rodaje la fotografía y ha hecho que el mundo cambie desde la imagen. También esto es curioso y es una cuestión que sería pues debatible y planteable para que se modificaran a veces también los estudios en el sentido de incidir en el estudio de la fotografía y de la imagen en general. El impacto del libro, cuando lo recibí, porque ya se ha hecho alusión a la presentación del libro, de este libro que tengo aquí en la mesa, es importante para mí porque yo he trabajado muchos años, trabajé en la editorial Espasa Calpe en el tema de la edición y siempre tomo como referente lo que se utiliza, o sea, la obra de referencia, el catálogo, el libro, lo que se utiliza para presentar el trabajo que se ha hecho. Del libro hablaré después, pero como el conjunto de imágenes que aquí se recogen, que se hace referencia a 30.000 imágenes desde principios de siglo, y aunque fundamentalmente se refieren o están referidas a la transición, ese conjunto de imágenes de principios de siglo me han impactado considerablemente y sobre todo las de los años 60 y 70. Quería hacerles luego una reflexión sobre el libro y que no se me olvidara esto. Me he referido ya a las instituciones públicas que reconocen los valores de la fotografía, pero insisto en que son todavía muchísimas instituciones las que teniendo este material no lo tratan y por lo tanto no lo difunden. El no tratarlo, no difundirlo y no presentarlo significa que esas colecciones todavía son invisibles. Nada peor que disponer de colecciones y disponer de patrimonio y que ese patrimonio sea invisible. Si es invisible en las instituciones públicas, imagínense lo invisible que es en las instituciones privadas. Por eso el valor de este trabajo. Hace muy poco tiempo acabamos de escribir unos compañeros y yo un texto sobre la rentabilidad de la imagen, pero sobre todo sobre la recuperación de las fotografías en las empresas privadas. No se tiene conciencia del valor de los fondos fotográficos. Hay millones de ejemplos, ustedes solo tienen que mirar alrededor para ver, yo que lo trabajo y que lo analizo, les pondría miles de ejemplos, pero cuando uno va a tomar un café esta tarde a Viena Capellanes, verá como en las mesas tienen unos manteles con su fondo fotográfico y nos están mostrando las panaderías donde hacían el pan y nos están mostrando las cafeterías antiguas. Si ustedes se fijan en la publicidad del OEB, verán el tipo de publicidad a la antigua, pero está utilizando todos sus fondos fotográficos para recrear imágenes. Y así sucesivamente. Y si habláramos desde el punto de vista o puramente industrial o puramente de fondos y de representación de contenidos, se pueden imaginar el fondo fotográfico que tiene el Corte Inglés, el mismo que tiene Galerías Preciados y que ahora está depositado en el Archivo General que tiene la Comunidad de Madrid, que es un fondo riquísimo que sirve para investigar la moda, para investigar la sociedad del momento, la economía y para ver incluso la evolución de las propias empresas. Casi todas las empresas, por no decir el 100%, crean fondos fotográficos institucionales de presentación de sus actos. Ahora mismo estamos en un acto y se están recogiendo fotografías que luego van a ser difundidas o colgadas en la web para que mañana se puedan mover y a su vez sean tuiteadas, retuiteadas o colgadas en Facebook. Todo esto de lo que estamos hablando genera millones de imágenes todos los días que no están siendo tratadas. Pero esto entronca con otro problema, la desaparición de esas empresas. Si yo lo llevara al extremo, que no está al extremo, y les dijese que tenemos la editorial más antigua de España, que es Espasa, donde yo trabajé, que tiene un fondo fotográfico de 500.000 de fotografías, y como Espasa depende de Planeta Hora, y no se utilizan los fondos antiguos porque todo es muy rápido, muy ágil, todo tiene que funcionar sobre la marcha, ¿qué va a pasar con ese fondo fotográfico que está en el aire? Es un ejemplo. Pero ¿qué ha pasado con otros fondos fotográficos, por ejemplo, de los medios de comunicación? Afortunadamente tenemos el ejemplo de ABC, que trabaja ahora con el proyecto ABC Foto, en un modelo extraordinario de recuperación de sus fondos y de rentabilidad cultural y económica. En el caso de ABC también económica, porque constantemente le piden fondos desde todos los puntos de referencia dentro de España y fuera de España para publicar imágenes.
Esto mismo se perdió con el diario Pueblo, con el diario Ya y con diarios que abren y cierran prácticamente todos los años y están perdiendo esos fondos. Hace poco se cerró el diario Público y tenía un fondo fotográfico. Pasó con diario 16, independientemente del tema de derechos. Lo importante es que no se nos pierdan esos fondos para poder trabajar con ellos, y hablamos de empresas privadas en temas de comunicación en general. Teniendo en cuenta que hay esa gran brecha, pues quería destacar el mérito que tiene el trabajo que han realizado en la Fundación, porque salvar, recuperar, trabajar, analizar y luego preparar para su difusión 30.000 imágenes es mucho trabajo y mucho esfuerzo, y por eso mi felicitación a quienes lo han llevado a cabo y a los profesionales que han formado parte del equipo y del proyecto. Además, quería insistir en que no solamente desde el punto de vista del análisis tiene interés, sino desde el punto de vista clave, que es el de la recuperación. O sea, cualquier fondo, antes de ser tratado, antes el mérito está para mí en este trabajo en que haya sido primero recuperado, en que se haya tenido conciencia de que eso tenía valor. Una vez que tenemos esa conciencia, ya tenemos toda la tecnología detrás, ya tenemos toda la posibilidad de trabajar después y a posteriori, pero la recuperación del material está siendo imprescindible. En el libro al que he hecho referencia hay varias imágenes que les decía al principio del siglo muy interesantes y muy atractivas, y para dar sentido al contenido, para que se entienda de lo que se dispone en ese fondo fotográfico, una de las fotografías, aparte que se hace referencia a los autores y se han hecho biografías de los autores, es un trabajo interesantísimo porque normalmente no se suele hacer, ya no se hacen índices, tampoco se hace referencia a los autores de las fotografías tan importantes como los autores de los textos, y tendría que hacer aquí otra reflexión mínima. Si hacemos un repaso a la prensa diaria impresa o digital, veríamos como en un porcentaje altísimo, ahora sí incluyo la ABC en el sentido negativo, hasta el 70 y el 80% de las fotografías aparecen sin firmar. Imagínense que los textos 70-80% aparecieran sin firma. ¿Qué problema tendríamos? Esta es la desconsideración hacia este tema tan importante que es el de la fotografía. Les decía que en el libro aparece una fotografía muy curiosa del año 1932, que está firmada por Alfonso Sánchez Portela. Cuando les hablo a los alumnos de Alfonso Sánchez Portela, les pido que hagan una reverencia, y la hacen. Y les pido que hagan una reverencia porque tener en un fondo fotográfico una imagen de Alfonso, probablemente digan, caerá en el tópico. No estoy cayendo en el tópico, es hablar del Capa español. En muchos sentidos. Estamos hablando de un personaje que en el año 1918 está en la guerra de África, con 18 años está en la guerra de África, generando 200, 300, 400 imágenes de guerra. Un personaje que luego cubre la guerra civil, en la posguerra conoce a todos los literatos del momento y que genera un fondo de 150.000 fotos que se conservan en el AGA, en el Archivo General de la Administración. Pues bien, en la Fundación se conserva una foto de Alfonso. Esa foto está fechada el 31 de marzo del 32 y dice que la viuda de Pío Armando Valdivieso, por deseo expreso de su marido, la dona a los representantes de las primeras Cortes republicanas, donde aparece donando un sable que había llevado el general Rafael Riego en el alzamiento de Cabezas de San Juan en 1820 y que Valdivieso había comprado en el rastro. Ahora, cuando yo veo esta fotografía, digo, qué bien, porque voy a entroncar en los 4 minutos que me quedan de hablarles a ustedes el tema de Alfonso por una razón. Y les hablo de Alfonso como el mejor fotoperiodista de todos los tiempos, en la historia de la fotografía española y del fotoperiodismo. Más allá de muchos otros sobre los que se ha hablado bastante, pero hay que tener una trayectoria además, no solo una fotografía de impacto, una trayectoria. ¿Por qué entronca? Porque cuando Alfonso va a hacer esas fotografías de África en el año 1922, primero va en el 21, en el 22 consigue retratar a Abdelkrim, que era un personaje tipo Bin Laden, entonces, teniendo en cuenta que no hay medios de comunicación, solo la prensa, que no tenemos televisión, cuando fotografía a Abdelkrim y la foto se publica en toda la prensa española, aquel personaje se desmitifica y se le pierde el miedo. Y yo cuando vi que se estaba entregando en esa fotografía la espada del general
riego al Congreso de los Diputados, dije, caramba, qué curioso y lo que es la vida a través de una fotografía, porque cuando Alfonso fotografió a Delcrín, para justificar el que había estado allí, por si se estropeaba la placa que había disparado, le entrega la gumía, la daga que él llevaba, se la entrega a Alfonso. Si te falla la fotografía, tendrás la justificación de que has estado aquí. Esa gumía me la regaló a mí y no la va a donar mi viuda. La voy a donar yo probablemente y será el ministerio. Entonces las fotografías entroncan desde la vida de alguien que en 1932 encuentra en el rastro una espada hasta la vida de otro alguien que mucho tiempo después recibe un regalo de un fotógrafo que estuvo con Delcrín, y todo a través de la imagen encuentra sentido, de lo particular a lo universal y del significado que tiene todo esto. Y ahora les hablo algo sobre el libro, por aquello que les decía del impacto que tienen los libros todavía impresos en mí, porque me formé en la editorial Espasa. De la selección de imágenes, 30.000, tener 30.000 imágenes en un fondo y hacer una selección de un centenar para publicar es harto complicado. Muy complicado porque yo he trabajado en esto, soy documentalista gráfico y sacar 100 imágenes para publicar es muy difícil. La selección está muy bien hecha. Tan bien hecha que una gran parte de las fotografías que son nuestra memoria están impactando directamente en nosotros según las estamos viendo. Esa referencia que estoy haciendo al libro la estoy haciendo a toda la colección y al trabajo que se ha hecho en la recuperación de esa colección. Y yo me detengo en dos fotografías sobre todo, porque lo tengo que hacer personal para que entiendan el valor que tiene para mí la documentación fotográfica. Hay dos fotografías en la página 15 y 16 que son de Juan Manuel Castro. Una fue tomada en Salamanca y la segunda en la isla de Palma, muy lejos de donde yo he nacido, que es Madrid, muy lejos de donde yo he vivido siempre, que es aquí en esta ciudad. Y sin embargo las dos fotografías representan a todas las Españas y cobran mucho más valor, lo decía antes, cuando vivimos hoy las tensiones del nacionalismo. Las dos escenas se desarrollan a muchos kilómetros del espacio donde yo viví mi juventud y ahora, casualmente, que he venido y he sido invitado aquí, que agradezco de nuevo la invitación para estar aquí en el Archivo Histórico, he pasado por el Magariños, por el Polideportivo, donde yo me examinaba cada vez que terminaba un curso de bachillerato, primero, segundo, tercero, en la cancha de baloncesto, y hacía 40 años que no pasaba por ahí y he entrado antes, con lo que todavía cobra más importancia para mí este acto. Pero cuando repaso esas dos imágenes que les digo, en la de Salamanca hay unos gitanillos que posan en un descampado de la periferia. Pues esa periferia de Salamanca y de los gitanos en el descampado es exactamente igual que la mía. Tan lejos y tan cerca. Y son los mismos espacios, la misma explanada, el mismo terreno donde yo jugaba al fútbol, donde hacía fogatas, donde me peleaba con mis amigos y donde jugaba la lima y tenía miedos. Y cuando miro la fotografía de la isla de La Palma, hay un mago. Y el mago que mira la puerta de un colegio es el mismo mago de mis ilusiones, el de mis esperanzas, el mismo profeta que yo tenía. Esa escena también la tengo yo en la memoria. Todo esto, por tanto, está representado en las fotografías y se hace universal siempre desde una fotografía. No he hablado y no he hecho referencia, incluso viendo el libro, al formato de álbum. Un álbum es la representación de todos los álbumes. Una fotografía de comunión son todas las comuniones. Una fotografía de boda son todas las bodas. Un solo álbum es siempre nuestro álbum y luego le vamos cambiando la cara y vamos cambiando las historias, pero tenemos una referencia de base que es muy importante como punto de partida. Bueno, pero me queda una foto, ya para terminar, la foto con la que quiero cerrar, que es la salida de los obreros de la fábrica. Curiosísima, una foto en blanco y negro, también de los 70, que es como aquella foto de la película de los hermanos Lumière, cuando salen de la fábrica. Esa imagen de los obreros de Standard Eléctrica es también mi salida de la fábrica en la editorial Espasa, que estuvo en la calle Río Rosas, con un edificio de arquitectura similar en la visión exterior. Casi todos los edificios tenían una arquitectura similar en esa visión, y una conciencia social de trabajador en la visión interior. De nuevo quiero agradecer a la Fundación esta invitación a participar en el acto, felicitarles por el esfuerzo y sobre todo porque para mí ya tiene sentido con este acto y con estas actividades el que se dé valor a la documentación fotográfica. Muchísimas gracias por escucharme y gracias de nuevo por invitarme.
Gracias.